Pues vamos a empezar, Patricia. Un placer tenerte aquí, entre historias y té. He visto ya que venías con tu tacita, y yo también. Oye, mira qué chula. Y pues nada, lo primero siempre que me gusta hacer es que los autores se presenten, digan quiénes son y sobre todo dónde podemos encontrar sus libros. Pues nada, yo soy Patricia Soler, Patri Soler en redes sociales, escritora de fantasía distópica y bueno, mi libro pues se puede encontrar tanto en la página de la editorial patoediciones.com o .es. Bueno, yo siempre voy dejando por aquí los enlaces, todos, o sea que por eso no te preocupes. Vale, fenomenal. Pues ahí o en cualquier librería, o sea, podéis ir a cualquier librería y ahí lo podéis Mm, encontrar sin ningún problema. perfecto. Y para empezar, siempre me gusta, después de esta pues, introducción, ¿no? A dónde podemos encontrar tu libro y tal, siempre me gusta saber de todos los autores de dónde nace la idea de ese libro en concreto. Porque al final todos tenemos nuestra historia, nuestro momento particular, pues fue una idea que surgió en X momentos, una idea que yo ya tenía en mente desde hace tiempo. ¿Cómo surge el libro de La sombra de la rebelión? ¿Cómo surge esa idea? ¿De dónde nace? Bueno, esa idea nace de mi depresión postparto. Yo di a luz en la pandemia a mi primer hijo, fue una cesárea, fue muy duro, aparte pues estar encerrado aquí, mi familia Claro. lejos, y yo caí en depresión. Entonces yo estaba todo el día con una pelota con mi bebé en brazos, porque no dejaba de llorar, las 24 horas del día era llorando, y en una pelota de pilates. Esa era mi vida. Entonces, claro, yo me empecé a ver animes antiguos que yo me había visto porque necesitaba verlos en español. No podía verlos subtitulados porque tenía que estar con el niño. Claro. Y claro, en Netflix pusieron My Hero Academy. Ujú. Y yo dije, bueno, no me desagradó, pues la primera vez que lo vi, digo, lo voy a volver a ver. Y ahí yo me enamoré del villano. O sea, yo dije, este señor, ¿pero de dónde ha salido este hombre? Hay los villanos, de verdad, qué locos los tienen los villanos. Total, total, me encantó. O sea, a mí Tomura Shigaraki me encantó. Y me vi la segunda temporada. Y dije yo, ¡buah! Y ahí hay una frase que dice un profesor que dice, a ver cómo evoluciona, porque como nuestros alumnos pueden evolucionar para mejor o para peor. Y yo ahí me hizo un clic en mi cabeza y dije yo, joder, tío, ¿cómo sería este villano en un mundo distópico donde los poderes están mal vistos y donde hay un gobierno totalitarista? Digo, sería el héroe totalmente de la historia. O sea, este hombre sería el héroe. Digo, yo tengo que hacer eso. Curioso, ¿no? Eso de el que es el villano en una historia puede ser el héroe en otra. Sí, y de ahí nació. Además, yo soy educadora social y a mí pues trabajo con chavales desestructurados y bueno, de familias desestructuradas. Y claro, yo lo veo y lo vivo. Veo a estos chicos, veo a chicos así que han tenido infancias duras y la gente que lo ve como malvado, al final lo Ujú. ve como niños rotos. Y a mí me gusta mucho ese tipo de villanos y por eso me enganchó tantísimo esta Claro, serie. te fue muy rápido, te fue muy fácil conectar, ¿no? Sí. Ujú. Oye, pues me gusta mucho esta, me parece como súper interesante esa perspectiva porque nunca me la había planteado, ¿no? El sacar lo que para nosotros sería el villano de una historia y al colocarlo en otra puede ser totalmente, incluso puede ser un personaje secundario o puede llegar a ser el héroe realmente de una historia. Es una perspectiva, me parece que es muy interesante. Sí. Y tu proceso creativo en cuanto, porque claro, al final una fantasía, ya no solo la fantasía, sino encima que además es fantasía distópica, que es como, para mí es como una creación doble de mundo, ya no solo el mundo fantástico con sus poderes y tal, sino una distopía. ¿Cómo ha sido para ti crear ese mundo, esas normas, esos poderes? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo ha sido ese trabajo? Pues a ver, ha sido un trabajo pues complicado por una parte y por otra parte pues medianamente sencillo. Ujú. Te digo medianamente sencillo porque al final soy educadora social, tema política estoy muy metida, al final pues lo he estudiado también porque Mm. estudias dictaduras, estudias historia de Claro. la educación social, historia de los servicios sociales, entonces claro, todo eso lo tengo empapado. Ujú.
realmente como tal. He tenido que mirar unas cuantas pinceladas para montar lo que es un sistema totalitarista como tal. He tenido que mirar más el sistema del ejército. Eso sí me lo he tenido que empapar entero, porque yo de ejército no sé, tengo la suerte de que en la familia de mi marido hay gente militar, ¿vale? Entonces, y la prima de mi chico es guardia civil, por lo tanto, he tenido también un poco Claro, de... has tenido un acceso a una fuente de información necesaria para tu historia, claro. Claro. Y en cuanto al sistema mágico, la verdad es que me ha facilitado mucho la vida. Yo me he facilitado mucho la vida y he puesto una mutación, que Ujú, son los Talenstrums, son mutantes, y me he facilitado ahí, porque yo creo que un world building, no, un buen world building tiene que ujú. ser, perdona mi inglés, ¿vale? O sea, No, no hay problema. ¿vale? Un buen sistema mágico no tiene que ser excesivamente complicado No, ¿cierto? para que sea espectacular. Ujú. Entonces, es verdad que lo he hecho sencillo para que la gente lo pueda entender y al mismo tiempo pues tiene sus complicaciones en cuanto a, a lo que es el uso de los poderes y a mí lo que más me gusta es poner las desventajas, o sea, me encanta poner desventajas porque creo que eso da mucho más realismo a la hora de... Sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Yo creo que mira, esto de que dices de la sencillez y tal, yo al menos personalmente lo prefiero, me parece más, no sé, como que igual el lector lo va a entender más, se va a empapar más de ello, o esto que dices de las desventajas me parece como muy curioso y muy interesante, de nuevo una perspectiva como muy interesante, ¿no? El tirar por ahí y volverlos quizá un poco más humanos, más fácil de empatizar con esos personajes también. Y cuando tú has construido esta distopía, ¿has visto claros algunos aspectos clave que diga, estos son los aspectos que necesito yo para construir este mundo, para que se diferencie quizá de otro, para que sea una distopía como tal? Sí, sobre todo leyendo distopías, porque claro, yo consumo Claro. muchísimas distopías y justo cuando yo estaba terminando de escribir el, el último libro y empezando el primero, empezando el segundo, porque es una trilogía, Ujú. me leí la de La rebelión de la mariposa de Miriam Mosquera, fue el primer libro que ella sacó y dije, joder, tío, que se parece al mío, mierda. Y dije, tengo que cambiar Suele cosas. pasar, eso suele pasar. Entonces sí es verdad que, bueno, yo he bebido mucho aquí del nazismo, ¿vale? Ujú. Hablando mal y pronto. Entonces es verdad que, pues, tanto la rebelión como los nazis, los judíos llevaban aquí Sí. la distinción. Y yo la había puesto, pero dije yo, no, digo, voy a modificar. Entonces, claro, mi distintivo es una pulsera como estas que son para correr Sí. de la hora, pues esos son mis distintivos. Al final es como evolucionar para que sea algo diferente. Y bueno, es que las claves de las distopías al final son muy claras y muy sencillas. Tienes que dejar ver una crítica social y tienes que dejar ver sobre todo que hay una diferenciación de estructura social y a raíz de ahí trabajar. Yo la he dejado clara porque al final la Federación Nacionalista Europea, que son algunos países de la Unión Europea junto con Madrid, están divididos en distritos y a su vez las ciudades están divididos en zonas. Ujú. Según, pues, si eres humano, eres de la zona blanca, si eres humano con una clase un poquito más baja o eres parte del ejército, tal es tu parte del ejército, eres de la zona azul y si no eres de Ujú. la zona roja. Entonces, Ujú. Como ahí muy depende. esclarecido, ¿no? Exacto, ahí depende mucho. Entonces, esos son los puntos de diferenciación principales, el nivel de tecnología y luego el acceso a la comida. Los humanos pueden comer carne y los Salesians solo pueden comer comida vegana. No pueden acceder a la carne ni a leche, ni a huevos, ni nada Ujú. por el estilo. Entonces, esas son las diferenciaciones que he puesto yo en mi distopía. Ujú. Es curioso, me parece interesante esto último incluso la comida, el diferenciar incluso en la comida, hacer hincapié en eso. Es que es Y importante la comida, porque ujú, vamos a ver, ahora mismo lo estamos viviendo en España. Los sí. productos se han encarecido, la carne está muy Ujú. cara, el pescado está muy caro. Entonces, claro, Y encima se acercan fechas también que inflan los precios, o sea que. claro, entonces es una forma más, es como cómo hacer la diferenciación sin que sea una diferenciación. Ujú.
Sí, sí, sí. Y de hecho, mira, viene al caso, la siguiente pregunta que te quería hacer era que he visto que tu historia se ubica en España, lo cual me parece súper interesante porque no conocía, seguramente exista, ¿no? Pero una historia ubicada en España, distópica además, me hace, es como, no sé, claro, al final al ser de aquí, pues me tira más por lo cercano, ¿no? Y el cómo ha sido crear un país que conoces, un país en el que vives, transformarlo en una distopía. Pues muy fácil, porque yo, Claro, al final conociéndolo. porque yo en un primer momento iba a hacer un universo nuevo. Ujú. Pero y de, Y, uy, mucho trabajo. y me empecé a agobiar, digo yo, "Uf, ahora crear mapas, ahora crear clima, ahora crear todo", digo, tío, no me voy a A poner. veces engancha más, con algo que conocemos, retorcerlo engancha mucho más. Sí. Entonces dije, distopía, yo soy de Málaga, entonces claro, dije, ¿dónde lo Ujú, ubico? Digo, Málaga no pega a ubicar una zona importante. Al final, pues la capital es una ujú, zona pues que te da mucho juego y mucho pie para este tipo de novelas. Y dije yo, tiramos para adelante, o sea, a Madrid ujú. le damos ese retorcido que sea algo familiar, por eso ni he cambiado nombres de calles. Ni he cambiado, ni siquiera he cambiado los nombres. Madrid se llama Madrid, los metros se llaman igual, solo que España se llama Distrito 4. Es lo Ujú, único, porque es parte del distrito, al final. Y es darle ese toque que se vea a muchos militares por la calle, que la gente vaya con mascarillas. ujú. Porque claro, esto es pandémico, entonces claro, el tema de las Exacto. mascarillas, en mi novela final, el COVID ha existido, ha dejado muchas más muertes, ha habido más pandemias detrás con otros virus, Ujú, y la gente lleva todavía mascarillas, la gente se hace pruebas, la gente se vacuna cada 6 meses, entonces al final es darle ese aspecto de que hay una normalidad, pero hay miedo. Y ujú. eso es lo que yo he querido transmitir con la novela. Que es muy, muy distópico ese hecho de fingir que existe una normalidad, pero realmente ver pues, que hay militares en las calles, que está todo como muy controlado. Es el doble filo, el crear una apariencia de normalidad, pero el ir Sí. metiendo cositas. Me parece muy guay lo de haberlo situado en España, el haber mantenido las calles. Todo, o sea, ¿es solo en Madrid o al resto de España es igual? También El resto es de España distópico, es es igual. todo. Sí, porque aparece en otras ciudades de Mm. pasada, ¿vale? No, pues aparece Valencia, en el segundo libro aparece Málaga, también aparece Ondarru, que fue un pueblico que a mí me encantó. Ondarru se aparece mencionada, pero sí que aparece País Vasco. Entonces, sí que he querido meter un poco otras ciudades, pero sí es verdad que casi todo el desarrollo de la novela es en Madrid. Es en Madrid, ¿no? Que al final, claro, al ser la capital, pues sí que es verdad que en cuanto a historia te puede dar mucho más juego en el Sí, desarrollo, el control de todo. Al final todo pasa por ahí, ¿no? Y para ti, ¿qué es lo más difícil a la hora de trabajar en una fantasía distópica? las escenas de acción. Mm. No, pues no me esperaba que me fueras a decir esto. Las escenas de acción, o sea, son horribles. La sinceridad me ha encantado. Guau, es que además lo digo siempre, o sea, si te puedes evitar las escenas de acción, hazlo, porque además yo lo he escrito desde una primera persona en presente y claro, escribir a una tercera persona tiene su intríngulis, pero Sí, es más sencillito. sí. Es la primera persona del presente, que no puedes cambiar de perspectiva, que te das, tienes que buscar para saber lo que está pasando en otro sitio. Ujú. Menos mal que cuento con tecnología, ¿sabes? Que cuento Claro. con cámaras y con cosas y al final pues puedo ir Al final viendo. es tu mundo, tú te lo puedes parchear y Sí, gestionar sí, así como quieras. pero es complicado, sobre todo en las escenas caóticas, porque las hay, es como centrarme, cómo lo cuento todo de manera que el lector lo entienda, todo lo que hay en mi cabeza. O sea, yo tengo apuntes y tengo dibujitos Ujú. y realmente han sido las escenas más complicadas, porque han sido muy, muy complicadas. Me doy cuenta de que yo me incluyo, nos pasa a muchos el tema de narrar las batallas, de narrar como la acción, es como muy complicado realmente, no entiendo por qué, o sea, podemos ser capaces de narrar cualquier otra cosa, crear un mundo distópico, crear lo que sea, monstruos inimaginables, pero luego nos pones una escena de batalla y nos quedamos todos un poco como un ciervo cuando le da las largas. O sea, es un poco, no lo entiendo esto, ¿por qué pasa? Me parece alucinante. Y creo que es porque hay que tener en cuenta muchos detalles Hmm. y estar pendiente a muchos detalles. Y es complicado darte cuenta
de todo, tienes que escenar, al final tienes que ponerla en escena. Entonces yo para cada pequeño cambio me hago un dibujo nuevo, para tener en cuenta dónde Me están parece mis una buenísima idea, o personajes. sea, como consejo. Este consejo me lo dio mi mentora Celia Arias, que es maravillosa, o sea, yo la amo con locura y a raíz de ahí la llevo a muerte porque es que es complicado, o sea, Ujú. es complicado llevar la escena para que la gente no diga yo, que no me estoy enterando de nada de lo que está pasando. Sí, 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 de las posiciones, de los golpes, tal, o al final, claro, en este caso no sé si serán a lo mejor de batallas de una sola persona contra otra o muchas más, claro. Si son muchas más es que es peor todavía, porque tienes que controlar a mucha más gente. Con poderes y con Encima, esa es fusiles otra. y armamento, o sea. Encima esa es otra, o sea, si aquí se te juntan dos cosas, Porque por un lado tengo mi sistema mágico, por otro lado tengo pistolas, fusiles, ujú, granadas, o sea, claro, lo tengo todo unido. Entonces es como, madre del amor hermoso. Y ahora es como, vale, le tiene que dar un tiro, pero ¿dónde le da el tiro? claro. Porque claro, la pierna no puede correr y si tengo una escena de correr es Claro, si como, luego tengo que hacer no sé qué, no le puedo dar, porque al final esas heridas, claro, si es con que son mutantes y tal, a lo mejor dices, bueno, pues se curan rápido, yo qué sé, aún puedes sortearlo de alguna forma, pero si no, claro, tampoco, a mí me pasa mucho, por ejemplo, de personajes cuando se hieren o lesiones que son quizá más permanentes en el tiempo y tal, y es como yo me tengo que acordar luego de que esta persona pues tiene una lesión en el hombro y que hay ciertas cosas que no va a poder hacer. Y al final esto se nos olvida totalmente. sí. Parece que no, pero tiene su, tiene su qué, desde luego. Bueno, antes lo has comentado, que sí que estuviste viendo animes y tal, y ahí como que te hizo clic, pero ¿hay otras obras o hay autores que te hayan influenciado en este libro? Eh, yo ¿O en tu siempre, escritura en general? yo siempre digo que para mí la primera distopía que yo me leí fue la de La marca del escorpión, Ujú. una distopía basada en México, con clones. A mí de las distopías que más me ha gustado, la verdad. Y luego así más, pues Fahrenheit. Tiendo a equivocarme 400, con el... 451, ¿no? La Es que de los libros. sí, tengo... Perdón, tiendo a equivocarme mucho con los nombres. Tengo una dislexia muy grande, entonces mezclo No nombres, pasa nada. o cosas que pasan, pasas que cosas. Y pues los Juegos del Hambre Mm, también. La clásica, los Juegos de Ender también me gustaron muchísimo. También una muy buena distopía. Al final, que trabaja mucho lo que es el tema de la ansiedad y de la evolución de un adolescente en un ambiente pues con mucha responsabilidad. Y creo que es muy importante el hacer ver todo eso a los adolescentes, la saga Renegados de Marisa Meyer, también muy buena distopía. ujú, También, además, distopía, fantasía distópica como la mía. Destrozame, también muy buena. ujú. Yo no sabía que hubiera tantas. Mira, a mí es que me pasa que con las distopías he leído pues las típicas, ¿no? Un mundo feliz, en 1984 y tal, las más conocidas. Y a mí me pasa que un mundo distópico es como que me asfixia. O sea, son lecturas que termino postergando, que me veo llegando a la noche, típico momentito de leer estando en la cama, y digo, uff, hostia, es que no me apetece esta sensación de asfixia. Me pasaba mucho, sobre todo con 1984 que en sí es bastante bestia todo el nivel de control y tal que hay, y es como, y la frustración también por ver que no están consiguiendo nada, y es como que qué rabia, y al final, qué rabia y qué cercano a nuestro mundo, por muy distópico que sea. O sea que si se Es que escriben estas cosas es porque lo pensamos. no, porque lo pensamos porque al final es una crítica social. Claro. Tú escribes una distopía porque quieres hacer una crítica. Al principio, principalmente es la crítica. Entonces, Mm, entiendo que no a todo el mundo le guste, porque al final tú a ti lo que te apetece un poco es irte, evadirte de la realidad claro. y con dragones, con cosas, pues Exacto. normal, a mí también me apetece muchas veces. Claro, sí, a mí me pasa. Entonces, es lo normal y las distopías lo que quieren hacer ver es lo malo que está el Mm. mundo para hacer una reflexión sobre ello. Sí, sí, sí. O sea, al final yo creo que además está muy claro
lo que apetece aquí es agitar el avispero, remover, que se te remuevan a ti cosas, que de hecho esta propia sensación de que no te apetezca leerte el libro Sí. es totalmente lo que también se busca un poco con estas historias de, pues eso, removerte y dices, o sea, es que, y sobre todo verlo eso muy cerca, que yo creo que es algo que tú que conoces más el tema de distopías, a mí me llama mucho la atención que siempre se dice, de hecho lo hablaba también con otra autora en un programa que también hacía distopías y uno del, quizá como lo más importante era coger un miedo común y retorcerlo. Y además ponerle una solución inmediata. Pues decíamos como en el cuento de la criada de no están haciendo hijos, hay que hacer esto, bueno, y ir cogiendo pues esos miedos y retorcerlos. ¿Tú crees que hay algún, en tu historia, hay algún tipo de, pues coger un miedo y poner una solución? Quizá, por ejemplo, con lo de las mutantes, el hecho de dividir las sociedades y tal. El miedo al COVID, principalmente. Mm. El miedo a las Al final es algo muy, enfermedades. muy, muy real. Sí, ese miedo, yo cogí Ujú. ese miedo y lo retorcí. Lo retorcí también porque, claro, escuché a Miguel Bosé. Miguel Bosé. Claro, al final, exacto, al final es lo Vacunas, que digo, no hay que dije irnos yo, a una distopía. dije yo, ¡oh! Antivacunas. Digo, ya está, Ya aquí está, ya la está. cosa está a tope, las vacunas son malas. Pues sí, tiramos para adelante. O sea, Venga, vamos para adelante, a ver qué pasa. vacunas que hacen mutantes. Sí, lo veo. Venga, lo veo, me gusta, vale, idea. Oye, mira, al final algo bueno tenía que haber salido de ese señor, ¿no? Sí, sí, Era sí, sí, algo una bueno salió. historia. Sí, 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 algo bueno, pues bueno, En- menos mal. Entonces, claro, el miedo a eso, al tema de las vacunas, al tema de las enfermedades, lo que yo he cogido, al contagiarse. Y bueno, claro, es que al final eso es algo como muy... Y además, sobre todo que nos pilla muy cerca, porque hace 4 años que pasó, lo vemos como muy lejano, pero sigue haciendo... De hecho, yo hace una semana yo me puse la vacuna del COVID, porque al final, oye, pues no quiero tener que pillarlo, o si lo pillo, pues bueno, pasarlo un poquito con... Yo una persona que soy, salgo muy poco de casa y lo he pillado como 6 veces en 4 años, digo, bueno, ¿qué está pasando aquí? O sea, yo quiero frenar esto, ¿no? Y claro, al El final es COVID eso. te persigue. Que sí, sí, es increíble. Mira, además, a mi familia no se lo pego y soy la persona que menos sale de casa de su familia. Y es como, ¿pero quién me lo está pegando? O sea, yo le he dicho 1000 veces, digo, soy yo. O sea, es el paciente cero, soy yo, me voy a donar a la ciencia, no sé. Pero, claro, y luego ves este tipo de cosas, ¿no? Y yo como persona que lo ha pasado muchísimas veces, pues te viene el antivacunas, una persona que además tiene muchísima influencia que mueve mucho pensamiento y el que tú decidas en ese momento, pues hacer una historia de eso, una crítica a eso, que imagino que igual, pues, porque exactamente cuál es la crítica en tu historia. La crítica del tema de las vacunas, pues ¿qué O pasa? bueno, no sé si hay una más general en cuanto a, pues, a las sociedades divididas y demás, Sí, hay al muchas, o sea, mm, incluso la prostitución, ¿vale? Pues mm, yo trabajé mucho tiempo en un proyecto de trata y de prostitución, que íbamos a los puticlubs, entonces soy abolicionista y ahí claro, lo sí, sí, dejo sí. claro. Entonces, aquí la crítica es, al final, cómo el gobierno utiliza algo tan básico para el control de la Mm, sociedad. sí, 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 El sí. miedo, cómo utiliza el miedo para controlar, porque ya no solamente es que los humanos tengan que ponerse las vacunas, es que los Talestrum tienen que donar células madre para hacer esas vacunas. Entonces tenemos aquí un doble control. Exacto, sí. Es, por un lado, tienen que donar y tienen que estar ahí. Y son como los grandes salvadores y al mismo tiempo es el control absoluto hacia esas personas. Sí, 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 claro, porque si al final los necesitan, ¿no? Para crear eso, ¿no? Claro, entonces es un poco ahí la crítica de cómo utilizar algo que es un bien común, porque al final las vacunas son súper necesarias. O sea, es Exacto, que las vacunas, es que sin vacunas estaríamos ya todos hambre. exacto. A mí cuando alguien me dice, no, es que no voy a vacunar a mi hijo, yo, perdona, yo tengo a dos y les pongo las vacunas, las obligatorias y las que no son obligatorias. A mí me dice el médico, Claro, pónselas ya. claro, es que, en fin, es que, claro, hoy en día me parece alucinante lo que se ha ido a crear. Entonces, claro, está por un lado ese pie, lo que pasa es que en el primer libro es verdad que no me da tanto pie al tema de la crítica de las vacunas, Ujú, pero está por un lado, es una forma de control al fin y al cabo. ujú, ujú.
Ay, es interesante, desde luego. Y sobre todo eso, con algo tan cercano y tan que hemos vivido desde hace poquito y que seguimos viviendo hoy en Sí, día, ¿no? Que se sigue lanzando pues estos mensajes de negacionismo. Yo desde aquí animo a todo el mundo a que se pongan las vacunas pertinentes, incluso. Claro, en mi caso normalmente hoy en día pues se mandan mensajes pues, a personas en peligro o personas quizá, bueno, no sabría cómo decirlo, en riesgo. exacto, en riesgo, vulnerables y demás, o personas de mayores de 60 tal, no sé qué, pero yo tengo 26 y yo he ido con mi padre a ponerme la puñetera vacuna y punto, porque soy un ser humano que no quiere volver a pasarlo fatal y ya está, Claro. o sea, creo que es de cajón, pero bueno, desde aquí hace un un discurso a no hacer caso a según qué voces famosas, por favor, vamos a centrarnos, ¿no? ¿Y por qué? Claro, yo me llamó la atención que cuando hablamos vi en tu perfil de Instagram que era fantasía distópica. ¿Por qué ese género y no cualquier otro? A ver, fantasía distópica, me encanta la fantasía. O sea, yo he Ujú. leído muchísima fantasía y muchísimas distopías, entonces, Claro, al final es eh, como una unión es un género más dentro de la fantasía y otro dentro de la distopía. sí, y me daba pie a hacer lo que yo quería. Al final es crear a un personaje, porque realmente mi novela está hecha para adolescentes complicados y yo he creado a un personaje que tiene una evolución de gestión emocional, gestión de la rabia y un crecimiento. Entonces, eh, ¿podía haberlo creado en una rom-com? Sí, pero no me daba pie a ciertos mensajes que yo quería generar. Claro, Entonces, claro. la crítica social de una distopía te da pie a ello, te da pie a que yo trabajo con adolescentes y claro, lo veo día a día, la prostitución, ellos lo ven como algo pues normal, vamos a ver que hacen porras, ¿vale? O sea, mm, yo he escuchado hablar, sí, hacemos porras y el que gana la porra pues se puede ir con ese dinero de Madre prostitución. mía. Es que está, sobre todo en ese país está como muy normalizado. Claro, entonces te da pie a esas críticas y era lo Ujú, que yo ujú. quería, hacer esas Claro. críticas sociales a gusto sin tener que buscar en Excusas o claro. en una rom-com no te No, da no pie, encaja. no encaja. En fantasía sí, pero sí es verdad que en una fantasía, porque tú sabes que ya es distopía, ya sabes a lo que vas, Exacto. sabes a lo que te vas a encontrar. Y además es el género perfecto para que puedas hacer críticas sociales, más conociendo todo lo que conoces, yo creo que te viene al dedillo. Si encima le añades el plus de la fantasía para permitirte a ti hacer ya lo que quieras, es perfecto, Claro, sí, sí. claro, Ujú. entonces dije yo, tiramos por ahí. Y he visto que estás ya trabajando en otro proyecto de novela. No sé si es la continuación de esto, me has dicho, me parece que es una trilogía. Y ahora estás trabajando en el segundo, ¿puede ser? No en el O en tercero. otro, en el tercero, vale. Es que justo he visto que estabas trabajando ya en otro. Y te quería preguntar, cuando tú empiezas un proyecto de novela, ¿por dónde empiezas? Porque al final yo quiero que, siempre que hago este programa lo digo, ¿no? Yo creo que de aquí pues la gente pueda sacar su cajita de herramientas de cada autor y demás, y ir dándonos pues entre todos, aceptando, yo principalmente que estoy aquí como espectadora, pues yo me voy anotando también mis herramientas. ¿Y cómo, o sea, tú por dónde empiezas? ¿Que, planificas, investigas? Imagino que quizá también bueno, en el caso de que ya tengas mucha información que tú ya conozcas, pero a lo mejor te documentas más, ¿por dónde empiezas? Empiezo creando el trauma del personaje principal. O sea, yo creo que primero viene el trauma y después Ujú, viene el personaje. Ya lo creo a gusto al trauma que hay. Luego me gusta mucho crear los personajes secundarios que van a tener un poquito más de importancia a raíz de esto. Y ya a raíz de ahí es documentarme de lo que me hace falta principalmente, pues poderes, pues me tengo que documentar de qué poderes hay, qué limitaciones pueden tener, ya creo yo el ujú. sistema de magia, documentarme de sistemas políticos. Pues al final te tienes que documentar, tienes que verlo. Me cogí un mapa de España y me puse a mirar, vale, Sí, España, a sí, ver sí. cómo está dividido. ¿Cuáles son los barrios desestructurados o los barrios con el PIB más bajo para poder crear ahí las zonas rojas? Pues al Claro, y final, que encaje más al final con la realidad. claro, al final tienes que encajar la novela en una sociedad actual. Ujú. Tienes que ver también épocas, tienes que ver también por qué. Es decir, yo creo un sistema, pero yo a lo mejor solo hay un 20% puesto en el libro.
pero yo en mi Claro, sistema tengo puesto, pues, qué países, qué, quién es el general de cada país, cosa que al lector, pues, no le claro, interesa, pero a mí sí, porque tengo que exacto. conocer. Te Tengo que sirve conocer para conocer tu historia. qué movidas políticas ha habido. ¿Por qué Ujú, Europa se ha podido separar? ¿Qué ha llevado a eso? Claro, hay una guerra de vacunas, hubo una guerra de vacunas en su momento. Por qué se dividió? ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está China? Pues todo eso yo lo tuve que crear a nivel de, pues, estudiar historia, porque al final la ujú. historia es cíclica y se repite. Sí, totalmente cierto. Entonces, Ya. pues, tienes que hacer un poco de investigación del mundo, al fin y al cabo. Cómo se Ujú, desarrolla, qué pasaría, y ya a raíz de ahí, cuando yo tengo ya mi sistema montado, mis personajes principales como tal montados, a raíz de ahí empiezo. Ya veo qué carencias voy teniendo a raíz de ahí, porque a lo mejor, no sé, tengo un personaje que es ruso y de repente ahora tengo que ver un arte marcial rusa, pues ahí investigo. Pues venga, pues ujú. está el sambo, venga, pues vamos a ir a ver Ah, clases de sambo, cómo se practica, cómo no, qué en la normas, batalla, que lo hemos dicho. claro, qué normas tiene, qué principios. Pues todo eso, y ya a raíz de ahí dice, vale, ahora entiendo mejor al personaje, el personaje tendría que hacer así, porque al final todo eso Ujú, te da pie a, a mejorar y a enriquecer. ujú. También es muy importante ponerle hobby a los personajes. ¿Qué estarán Correcto, haciendo los personajes cuando mi otro personaje está haciendo cosas? exacto. Yo lo tengo escrito, aunque solo narré Thanatos, tengo escrito pequeñas escenas desde otros personajes para coger la voz. Ujú. Me parece un ejercicio súper guay. ¿Qué insultos tiene, por Sí, ejemplo, mis personajes son mal hablados? Entonces, yo le tengo unos insultos para cada personaje. Thanatos claro, no es todos van a hablar igual. joder, mierda, huevos, que Ujú, tiene hasta los huevos. Y Dima, por ejemplo, dice cojones. Y uno no ujú. dice lo otro. Exacto. Claro, al final cada uno tiene su personalidad en base a lo que habrá vivido, a cómo es él, a qué experiencia, qué influencias a lo mejor de familia, de fuera, de su país de procedencia, de lo que sea, claro. Claro, pero es que Ujú. hasta los padres porque aparecen los padres de Dima, y yo tengo el lore de los padres de Dima Claro, creado. es que te viene bien para conocerlo tú. Sí, sí, Claro, sí. pero porque tengo que tenerlo para conocer al personaje, para darle trasfondo, aunque yo no lo ponga, pero le da Ujú, un trasfondo que tú dices, este personaje es real, porque ya ujú. tiene su forma de hablar, su forma de actuar. Si no se genera todo eso, es un trabajazo, porque es un trabajazo y Sí, es las cosas como son. un ñazo, pero lo es. Por ejemplo, me pasó también que yo necesitaba una organización secreta que fueras detrás del mundo político, y dije yo, creo una, digo, vamos a mirar si hay alguna en España. Y descubrí la Garduña y dije yo, "Oh, me encanta, hay muy poca información de la Garduña, pero a raíz de ahí, pues generas y avanzas. Además, me moló mucho porque la Garduña tiene una estructura muy parecida a las hermandades. Entonces, a raíz de Ujú, ahí, yo tengo una amiga que además está metida muy en la hermandad y toda la pesca, y dije, Esperanza, ¿cómo es la estructura de tu hermandad? Y ella me la empezó a explicar y yo apuntando, po. Y a ujú. raíz de ahí lo saqué. Claro, que de nuevo volvemos a lo mismo, a algo real, a algo que existe, coger Claro, claro, y aplicarlo, sí, sí. Es muy importante esto, hacer mucho hincapié en lo que has dicho de conocer el lore de tus personajes, aunque no vayas a ponerlo. Esto es muy importante. A mí recuerdo cuando estudiaba escritura y tal, lo sigo haciendo, pero bueno, cuando hacía cursos de formación, ¿no? Hice un programa de formación en el que vino una escritora y nos dijo una frase que a mí me marcó y desde siempre digo que es desayuna con tus personajes. Y me encanta, me parece fascinante el conocer qué hace tu personaje un domingo por la tarde en el que está lloviendo y no puede salir de casa. Que no lo voy a utilizar para absolutamente nada la novela, pero a mí me sirve porque ese personaje no haría lo que haría yo, ni haría lo que haría otro personaje. Y me parece exacto. súper importante lo que has dicho, hacer mucho hincapié en eso, porque hay gente que a veces, que lo entiendo y es normal porque queremos ir a piñón, queremos hacer la novela y ya está. Pero al final, todo lo que sea, facilitarnos el trabajo a nosotros mismos, bienvenido sea. O sea, Y, esto hay que tenerlo muy claro. y para que no haya incongruencias, porque luego te las encuentras. Oye, Claro. incluso sabiendo a los personajes te los encuentras. Sí, ¿Y sí, qué es sí, lo que yo sí. digo siempre? Una incongruencia intencionada porque el ser humano es incongruente, lo veo viable. Yo tengo un Claro. personaje que es súper organizado.
Y que de hecho le dan un plus a ese personaje, que se Claro, contradiga a sí mismo a veces. claro. Y tengo una escena en la que se agobia tanto que empuja a uno contra la pared y le empieza a gritar que le diga cuál es el plan. O sea, tú imagínate, porque claro, Sí, es sí, como, sí, sí. es un personaje que lo tío le gusta tener todo organizado, todo planificado. Él es el que organiza todo y de repente está a ciegas, Ujú, claro, es llevarlo al otro al extremo. extremo. Entonces, esas cosas están guays, pero cuando están guays, pero porque lo has hecho tú y tiene un sentido. La cosa Exacto. es cuando tú tienes una novela y de repente empiezas a ver que el personaje hace cosas que no tienen ningún sentido o piensa cosas que no pensaría, es como que te saca de la novela. Entonces hay que evitarlo. ¿Y cómo evitas eso? Conociendo a tus personajes, tomándote un café, tomándote un desayuno, lo que Exacto. sea. Sí, 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 totalmente de acuerdo con eso y sobre todo porque al final los conoces en una perspectiva, los conoces en un ámbito para el que lo has creado, pero es que tienes que conocerlo en el totalmente opuesto, como ha sido en este caso que has dicho de, claro, un personaje que es totalmente organizado, cuando no tiene las riendas, cuando no sabe cómo reacciona. O tú sabes cómo reacciona cuando organiza, pero cuando no organiza, cómo reacciona. Y eso tienes que conocerlo también. Muy Sí. interesante esto que nos has dicho. Y ya hay una pregunta que siempre hago a todos los autores porque es eso, ¿no? Me gusta como pues saber qué opinan, saber qué herramientas utilizan ellos, qué les parece a ellos, ¿no? Y es, eh, ¿qué crees tú que hace a una escena memorable? La carga emocional de la escena. O Ujú, sea, la carga emocional es muy importante. Que la escena te genere una emoción, la que sea. ujú, ujú. Rabia, impotencia, tristeza, enamorarte, pero te tiene que generar algo. Si no te genera una emoción, se olvida. Sí, sí, además de verdad. O sea, si no, al final todas las historias que recordamos, ya no son historias, sino escenas en concreto o incluso diálogos, son aquellos que nos ha despertado algo dentro. Ya no solo a nosotros, sino que hemos visto que se lo ha despertado al propio personaje y por eso nos ha despertado a nosotros, que eso también puede ser. O sea que me gusta esta pregunta porque cada uno tiene una perspectiva como muy diferente y me parece súper súper interesante siempre verlo, sobre todo en este caso que veo que haces siempre como mucho hincapié en las emociones, en el desarrollo de los personajes, que es algo que me encanta y me parece genial. Me gusta, me gusta esta respuesta porque estoy de acuerdo. ¿Hay algún momento de la escritura que tú disfrutes mucho? La reescritura. Me Ujú. encanta reescribir. O sea, es que de verdad que es que escribir es como, porque sacar de lo que tengo en mi cabeza a en Sí. blanco me cuesta, pero el sentarme, perdón, el reescribir y reescribir y darle vueltas, reescribir, que te lo lea alguien y te digo, pues esto se ha quedado flojo, esto no sé qué, tienes toda la razón del mundo y volver a darle vueltas y el pensar cómo lo pongo mejor, me encanta. El mejorar los diálogos, el hacerlos más fluidos, más de los personajes, me encanta. O De sea, hecho, yo... Sí, sí, dime, dime. que es mi parte favorita. Ujú. Es que, además, me gusta bastante también esa parte. Corregir me da un poco más de pereza, pero reescribir como tal, reescribir, o sea, siempre digo que es como darle una segunda oportunidad a tu propia escena, pues, que sean frases, diálogos, da igual. Lo que sea es como que le estás dando esa segunda oportunidad a tu propia historia y es muy guay de verlo porque es pulir un diamante y llevar, conseguir que llegue a ser ese diamante, ¿no? Sí. ¿Qué, qué crees tú que, claro, tú que estás dentro de este género, ¿no? De fantasía histórica y tal, ¿qué crees tú que es lo que hace que la fantasía sea un género tan popular hoy en día? Que lo ha sido siempre, ¿no? Pero últimamente vemos como dentro de la literatura al menos como un boom de fantasía que realmente está como muy en auge. Pues creo que podría ser porque te hace evadirte. O sea, es que te hace evadirte realmente. Es que Sí, sí, sí. te hace evadirte de la realidad, igual que haya gente que cuando llega de trabajar, por ejemplo, yo misma me ha pasado, yo he trabajado en centro de menores cuando venía con el tema de la prostitución y me ponía a lo mejor Gran Hermano, me ponía algo para no Sí, sí, pensar. sí.
pensar en el exacto. trabajo. Pues creo que es eso. Y al final la fantasía no se va de esta realidad. Ahora mismo estamos viviendo una realidad complicada. Entonces, una realidad donde los jóvenes no pueden comprarse casa, no pueden vivir con sus parejas, no se pueden formar familias porque los pisos están muy caros, no sé, los sueldos no son lo suficientemente altos. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Es una forma de evadirte Ujú, ujú. de la realidad y un rato y disfrutar y estar en otro mundo donde no tienes que pensar en estos problemas, que al final es un poco, se lee por ocio y se lee para Sí. pasarlo bien realmente. Ujú, ujú. Sí, y además, sí, 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 no, es que lo veo bastante claro, sobre todo en el concepto de la fantasía que has dicho de evadirse de la realidad. Parece que es algo, o sea, normalmente con un libro te puedes evadir, pero de tu realidad sí que es verdad que solo con géneros concretos puedes llegar a lograrlo. He visto que has publicado de forma tradicional a través de una editorial. ¿Qué tal la experiencia de publicar con una editorial? A ver, ha sido un doble punto, Ujú. porque claro, yo iba para autopublicar. Mm. Yo, Esa es la siguiente pregunta que te iba a hacer, si habías contemplado la autopublicación. Me he adelantado. Sí, yo iba a autopublicar porque a mí era lo que me gustaba y me gusta mucho llevar el control de todo el proceso, de todo. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que yo me vi en la tesitura de que tengo un niño y me quedé embarazada. Entonces, Ujú. claro, dije yo, autopublicar ahora mismo Es complicado. es inviable. Yo no puedo plantearme ahora mismo autopublicar con dos bebés. Entonces mandé el manuscrito a editoriales que me gustaban y Pato Ediciones pues me contactó y me cogió. Y entonces, pues por un lado, ha sido muy guay que te cojan el tema de que se trabajen contigo, que tú ves que te facilita, y por otra cosa, hay ciertas cosas que se escapan en mi control, que es como yo tengo que recordarme, la novela es mía, pero yo he cedido derechos, entonces, claro, ahí es un poco el contrapunto de Patri, esto no son competencias mías, o sea, si hubiera autopublicado serían competencias mías, ahora Claro, mismo no lo son, entonces, claro, ese contrapunto hay a veces que me generan pues ansiedad, pero son cosas que me tengo que trabajar yo claro. misma, porque claro, yo iba para otro camino, que era la autopublicación. Y eso ha sido un poco pues un choque de realidad y un choque pues de abrir los ojos, de De ver, ceder un poco más el control, claro. claro, y de conocer el mundo, al final, el mundo editorial, porque el mundo editorial, pues, cuando no has publicado nunca, no lo conoces y no sabes cómo es. Y entonces, pues, me ha hecho ver, pues, que hay ciertas cosas que me gustan y hay ciertas cosas, pues, que a lo mejor yo querría mejorar y, pues, te ayuda a elegir Ujú, ujú. qué camino quieres, que al final los dos caminos son igual de loables. Si publicas por tradicional como si Claro, publicas por autopublicado. La calidad no implica que seas autopublicado o no. Que hay mucha gente que dice, como no me han cogido el manuscrito en ningún sitio, pues autopublico. No, autopublica pues porque te gusta el proceso, exacto. porque lo disfrutas, porque te gusta llevar el control de todo. Ujú. Y si no, o no puedes, o lo que sea, pues por tradicional. Y ya está, tan sencillo y tan... Sí, 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 no, lo entiendo perfectamente. ¿Y alguna vez o sea, tienes planeado quizá en un futuro intentar autopublicar? A mí sí. ¿Mm? Es más, la siguiente novela que estoy planteando, Proyecto Bindi, es probable que o la suba a Wattpad o la autopublique. Mm. Interesante lo de subirlo a Wattpad. Bueno, a ver, yo de hecho con mi segunda novela lo hice, la subí a Wattpad y ahora que la quiero sacar en físico sí que es verdad que la estoy puliendo, estoy reescribiendo y tal, junto con una editora, porque al final cuando eres autopublicado pues te tienes que ir formando un poquito un equipo, ¿no? Según es lo guay que al final pues intentas trabajar con diferentes personas que sean afines a ti o a tu proyecto, ¿no? Y que sepas que va a estar en buenas manos sobre todo. Pero que eso, en mi caso de publicar en Wattpad funciona, así también ves un poco si a la gente le ha interesado, tal y no. Y oye, pues si luego te lo quieres plantear sacarlo en físico, la opción siempre Claro, está ahí. sí, La opción siempre la tienes. O sea que por eso realmente a autopublicar nunca se llega tarde. Es lo bueno. no. Es lo bueno.
Y además que nunca es tarde, tenemos que Ujú. quitarnos ese concepto de, no, es que la novela ya a los 6 meses, no, perdona, la novela a los 6 meses sigue teniendo vida, o sea, yo saqué la Claro, novela en marzo y ahora acabo de hacer mi primera presentación y mi novela claro, sigue teniendo vida porque yo no he llegado todavía a todo el público que puedo llegar. exacto. Y a lo mejor Y no sabes cuándo puede pasar eso. claro, porque yo no voy a ser a lo mejor una escritora, pues yo qué sé, por Miriam Mosquera, Iria Selene, Miriam Ujú. Lejardi, que rápidamente llegan a todo el público porque ya son conocidas. Yo me Claro. hay que moverse mucho, hay que trabajar mucho, moverte mucho por redes, Ujú. Sobre todo. y eso lleva mucho, y eso lleva mucho tiempo. Ujú. Sí, 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 a veces es lo que últimamente me pasa y lo he visto mucho y he visto que muchos otros escritores se sienten identificados, que al final parecemos más influencers que escritores, porque estamos Sí, constantemente en redes haciendo vídeos, que si fotos, que si contenido, que si no sé qué, que yo ahora que es un programa, tal, no sé qué, o sea, al final estás como todo el rato en redes y dices, bueno, yo cuando escribo, que yo soy escritora, yo quería escribir, en un principio yo me metí en esto para escribir y estoy aquí haciendo de todo menos eso. sí, Pero sí, hoy en día, por desgracia, la realidad es esa, pero oye, mira, tampoco nos... Bueno, al final, cuando tienes el control, lo que te toca moverte, realmente. sí. Pero aunque lo tengas el control también, o sea, por Sí, ahí claro, sí, sí, te sí. tienes que mover, que mucha gente piensa, como ya he autopublicado, como ya he publicado por editorial, no, también te tienes que mover. Claro, y tampoco, o sea, al final, si publicas con una editorial, no por ello vas a dejar tú de hablar de tu libro, ni de Exacto. hacerle publicidad, ni nada. O sea, no es abandonarlo en sus manos, ya os encargáis vosotros al final. A mí, por lo menos, a mí no me parecería querer tu historia. Vaya, no me parecería tenerle aprecio a tu historia si en Ya. el momento en el que la publicas ya abandono, ya hacemos otra publicidad. No, hombre, a ver, el dueño eres tú, el creador de la obra eres tú, vaya. Y para terminar, siempre hago una última pregunta que me gusta sobre todo para, bueno, pues para recabar, para que la gente que esté viendo esto pues pueda recabar sus herramientas, ¿no? Y sus consejitos y sus cosas. Y es, ¿qué consejo le darías a alguien que acaba de empezar en el mundo de la escritura? Ve con calma, Y muy ¿vale? importante. No por hacer las cosas más rápido vas a llegar antes. Ujú. Rodéate de buenos profesionales y de buenos betas que quieran destriparte la novela, ¿vale? No te leas de gente que te haga palmitas, porque eso al final no te ayuda para nada. No. Lee con buenos betas, con buenos profesionales. Si ves que necesitas ayuda, pídela. Porque yo es verdad que lo mejor que pude hacer, yo tenía 200 páginas escritas de mi novela, contacté con Celia Arias y le dije, vas a ser mi mentora y tiré las 200 páginas y reescribí de nuevo, ¿vale? O sea, Ujú. no pierdes el tiempo porque al final esas páginas te ayudan a conocer más, te Exacto. ayudan a mejorar, pero fórmate, ¿vale? Porque es verdad que está la chispa de la escritura, el don como tal, pero también hay que formarse, hay que saber cómo describir Ujú. sin ser redundante, cómo no hacer infodump. Hay muchas formas de hacerlo y tómate tu tiempo, de verdad, porque publicar siempre vas a poder publicar, pero no vayas con prisa, porque al final no tenemos tiempo para hacer las cosas con prisa, ¿vale? Porque Ujú. al final, si no, hay que repetir, hay que volver a hacer, hay que mejor y con calma, tómate tu tiempo, conócete tú como escritor o escritora, ver qué te gusta, qué te llena, qué novela sería la que a ti te hubiera Ujú. gustado leer y no te dejes ir por modas, porque las modas van cambiando. Y lo que está de moda hoy, ahora que son los vampiros, a lo mejor en un par de meses son los piratas y a lo mejor en otro Exacto. par de meses son las roncones. Entonces escribe algo que te guste y confía en ella. Ujú, ujú. Cómo me encanta que hayas dicho estas cosas, de verdad, ¿eh? Sobre todo lo de la formación me ha encantado. Porque es que siempre, de verdad te lo digo, ¿eh? Porque es que has dicho muchas cosas en las que estoy de acuerdo. Bueno, prácticamente todo lo que has dicho, estoy de acuerdo con ello, básicamente. Pero, claro, que a ver, pero sobre todo el tema de formarte, el está la chispa, pero además, porque es que siempre tengo unas peloteras con la gente de que no, es que si tienes talento ya un escritor no necesita formación, no sé qué yo, pero vamos a ver. Por qué este desprecio hacia la escritura? Porque, o sea, dejad de despreciar lo que yo tanto amo, por favor, os lo pido. Es que me da mucha rabia. O sea, nadie se le ocurriría en su sano juicio a un futbolista que está entrenando, tal, lo que sea, decir,
no entrenes, a Cristiano Ronaldo, no entrenes si tú ya eres bueno, no, perdona, no, esa persona tendrá que entrenar a diario, tendrá que, hay una serie de reglas y me encanta que hayas dicho esto y que hagamos hincapié en esto, de Sí, verdad. ya te digo que yo además me acuerdo de una frase que me dijo mi mentora, que me dijo, Patri, es que lo tienes, o sea, tú tienes el don de la escritura, lo tienes. Lo que pasa es que te faltan muchas herramientas, pero lo tienes Claro. y lo vamos puliendo. Y a raíz de hoy yo sigo trabajando con ella y obviamente los capítulos no salen con los mismos errores que salía hace 2 años Claro, que empecé. Salen otros claro. errores, otras cosas que a lo mejor pues escribo rápido y no me di cuenta porque yo escribo capítulos, pum, 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 y se lo entrego sin leérmelo siquiera. Ujú. Claro, me dice, es que sale diferente, porque, Claro, porque has interiorizado cosas. Y es claro, ya que tienes un conocimiento previo. claro, hay que interiorizar, hay que trabajar y escribir todos los días, aunque, bueno, que sean 100 palabras, pues 100 palabras que ha escrito, 50 que ha escrito. Estupendo, sí, no La pasa escritura hay nada. que quererla y es un proceso como cualquier arte y cualquier cosa. Es que siempre hay que formarse. Si yo siendo educadora social me sigo formando, sigo leyendo, sigo trabajando para mejorar, en la escritura es igual, porque las cosas van Ujú. cambiando, el lenguaje cambia, las técnicas cambian. Todo cambia, tienes que estar al día. Sí, encima de eso, tienes que saber que es algo que siempre, no sé si lo tenía en mi bio de Instagram o no sé dónde siempre tengo puesto, escritora en constante formación, porque es que en este trabajo no te vas a dejar de formar jamás. No puedes, Exacto, te tienes que adaptar a mil momentos. Pero exacto. bueno, Hay gente que mm, incluso me preguntaba, pero entonces en tu siguiente novela vas a necesitar a tu mentora. Pues no, o a lo mejor decido coger a otra persona de mentora porque quiero aprender exacto, de otra persona, de su exacto. proceso, de cómo escribe, porque al final cada persona tiene su proceso y a lo mejor, pues con Celia he aprendido unas cosas que a lo mejor, pues yo qué sé, pues me voy con Alicia Pérez Gil. Y aprendo otras, que también ella tiene Exacto. sus procesos de mentoría, tiene la escribeteca en la que estuve también, porque de ella aprendí el curso de cómo mostrar y no contar, que maravilloso ese curso, me ayudó un montón a la hora de describir y de mostrar, o con otra persona, y puedo Ujú, ujú. aprender otras cosas al final. Aprender de unos, de otros y de otros es lo que te enriquece. Sí, sí, Y sí. no hay Es que que los tener escritores, miedo. exacto, exacto. Y ni miedo ni vergüenza. O sea, al final, los escritores necesitamos de otros escritores para aprender. O sea, cuando te dicen el lee y lee mucho para escribir, o sea, te están diciendo que leas a otros escritores. Te están diciendo que aprendas de ellos. No te están diciendo lee, no, es que necesitas leer para escribir. Sí, claro, pero porque estoy aprendiendo de esos escritores, no porque leer me vaya a dar todas las herramientas, sino porque el subtexto que hay es ese. Pero Claro, bueno, encantada con que me hayas dado esa respuesta, de verdad, ¿eh? Yo voy loca porque la gente me responde a estas cosas, porque es que me parece alucinante ver gente que no, que está en sus 13 de no, 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 se nace con talento y ya está, con toda, claro, con la excusa del arte, de que es una rama artística y tal, ya bueno, ¿y qué? ¿Y qué tendrá que ver? O sea, pero no, no aquí menospreciemos la profesión, por favor. a- aquí entra, por ejemplo, Picasso. Ujú. Picasso se pasó toda su infancia pintando palomas porque su padre le obligaba a pintar realismo y pintar palomas. Se pasó todo eso hasta que llegó al cubismo. Ujú, ujú. Claro, necesitas un bagaje previo, necesitas una formación, necesitas cosas. O sea, tú no puedes trabajar en un medio en el que no conoces y no has aprendido nada de él. Exacto. Esta gente que defiende no, para ser escritor no hace falta leer. Esto lo leí el otro día también. No hace falta leer. Digo, vete a una academia de cine y di que no has visto una película en tu vida. A ver si no te miran como si fueras un perro verde. O sea, Principalmente porque tienes que conocer los ritmos de la novela. Es que hay cosas, claro. hay sus textos que, cosas que solo te la da el haber sido muy buen lector y te lo da eso que se llama esa chispa, ese Ujú, don, ujú. que es el saber cómo llevar un ritmo de novela, el saber cómo enganchar las tramas una a otra y que no suenen repetitivos. Eso solo te lo da el haber leído. Exacto. El cómo componer diálogos. O sea, si fuera algo sencillo, porque es como, es que el escritor puede ser cualquiera, si nadie te está diciendo que no, pero que necesitas formación. O sea, si, por ejemplo, componer diálogos no fuera difícil, no habría libros que te enseñan únicamente a componer diálogos. O sea, Sí, si de verdad fuera tan sencillo,
no habría toda una gama de libros de formación, de cursos, de talleres que te enseñen a ello. Si fuera todo tan innato que sí, y defiendo, por supuesto, defiendo el talento, defiendo que todos los que somos escritores es porque lo llevamos dentro y porque sabemos, como decía mi profesora, sabemos hacer música con las palabras, Mm, qué pero que bonito. no por ello tienes que dejar de formarte. Pero con esto en todo en la vida, o sea, en general, en O fin. sea, pero con todo, porque vamos a ver, yo soy educadora social y a mí siempre se me ha dado muy bien escuchar, dar buenos consejos y estar ahí. Imagínate tú, no, yo como se me daba bien, pues yo lo soy. Digo, Pues ya está, pues ya, oye, ya está, ya puedo serlo. Y ya que me digan, y me paso ya por el forro y la profesión y el respeto a este oficio, ¿no? Es que, en fin, no queda mucho por luchar en ese sentido, no queda mucho por luchar. Pues, Patricia, ha sido un placer charlar contigo. lo mismo a Hemos mí. llegado al final, se me ha pasado en 5 minutos. Total, ha sido súper ameno, la verdad, me ha encantado. Ay, me alegra que te haya gustado y ha sido de verdad un auténtico placer charlar contigo. Siento que he aprendido mucho de ti, te lo digo en serio. Ay, qué maja. Y no, es que es verdad, otra cosa no, pero sincera en estas cosas, sobre todo en lo que es la escritura y tal, me encanta, al final si no, no habría montado este programa para poder hablar con dos escritores y aprender de ellos. Y me parece que tienes muchísimo por contar y honestamente espero que te vayas súper bien y que sigas escribiendo y que sigas haciendo esas críticas tan necesarias para este mundo, para esta sociedad. Y muchas gracias por ti, por participar en este programa y por tu escritura sobre todo. Muchas gracias a ti por darme la oportunidad de estar aquí y por dar la oportunidad a otros autores Mm. de conocerse. Al final es una tarea, una labor muy bonita que hacéis. Al final, Ah, poder, muchas gracias. es verdad, es muy bonito que deis voz a escritores más pequeñitos Ujú. que nos cuesta, pues, sobre todo, darnos la oportunidad que nos conozcan porque es difícil que nos conozcan y es difícil que la gente se atreva a leer autores que no ha leído nunca, es normal. Sí, claro. Entonces, que haya personas como tú, maravillosas, preciosas y que encima hacen unas preguntas súper Ay, interesantes, muchas gracias. nos den la oportunidad, pues es increíble. O sea, yo me ha encantado, de verdad. Me alegra que así sea, de verdad. Muchísimas gracias por venir y espero que te vaya todo fenomenal. De verdad. Te mando un besazo, un abrazo y a ver qué tal esos libros que vayan saliendo. Ya iremos viendo por redes a ver qué tal. Muchas Un gracias. besazo, Patricia, que vaya muy bien. Adiós.